Bien, buenos días, jóvenes. Nosotros en la clase anterior habíamos visto el artículo 172 de la Constitución Política del Estado. Habíamos visto 10 atribuciones del presidente de la República o del Estado, ¿sí? Entonces vamos a continuar. La 11ª atribución dice presentar a la Asamblea Plurinacional dentro de las 30 primeras sesiones anuales el proyecto del presupuesto general del Estado, dice, para la siguiente gestión fiscal y proponer su vigencia las modificaciones que éste estime necesarias. Claro, el presidente siempre, una vez elaborado el presupuesto general del Estado, ustedes saben que eso lo elaboran dentro de lo que es el Parlamento en coordinación con el Ministerio de Finanzas, ¿no? Entonces, justamente el presidente promueve y propone que en las 30 primeras gestiones sea aprobado y salga como rango de ley, ¿no? Y el informe de los gastos públicos se presentará cada año. Bueno, eso está claro, ¿sí? El artículo 12 dice presentar anualmente a la Asamblea Legislativa Plurinacional en su primera sesión el informe escrito acerca del curso y estado de la administración pública durante la gestión anual, acompañado por las memorias ministeriales. Es decir, indica también que en la primera sesión cuando se inicia el Congreso, ¿no es cierto? Entonces va a presentar un informe por escrito de toda la gestión anual y todas las memorias. ¿Qué son las memorias? Significa todos esos actos que han hecho todos los ministros, todos los ministerios, y que han sido refrendados en unas memorias que están plasmadas por escrito, ¿no? Es como decir un acta de todos los movimientos que se hicieron. El punto número 13 nos dice hacer cumplir la sentencia de los tribunales. Por ejemplo, si un tribunal dice esta persona tiene que ir detenida, el tribunal no tiene fuerza, no tiene poder de fuerza, ¿no es cierto? ¿Y quién es el que tiene poder de fuerza? Lógicamente es el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo manda a la policía y manda al ejército, ¿no? Entonces, inmediatamente el Poder Ejecutivo es el que hace cumplir todo lo emanado por el Poder Judicial, por los tribunales, ¿sí? El punto número 14, seguimos con el artículo 172, dice decretar amnistía o indulto con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Qué significa la amnistía o indulto? Bueno, ese es un recurso muy antiguo, ¿no? Que cuando los gobiernos de entonces, antes de los años 40 todavía, tenían sus disputas, sus peleas, ¿no es cierto? Y lógicamente ya la situación era insostenible porque todo el mundo decía tener derecho, entonces el gobierno tenía que hacer un perdonazo. Por ejemplo, en nuestro país hubieron muchas personas que fueron presas en el anterior gobierno, que huyeron exiliados, ¿no es cierto? Entonces, la amnistía o indulto es que el presidente en un acto de honestidad, un acto si quieren ustedes, de compadecerse del prójimo, en todo caso, ¿no es cierto? Decreta la amnistía, decreta un perdón y hace que todos vuelvan a su casa, ¿no es cierto? Y aquellos han sido juzgados y encarcelados tienen también el derecho de salir libres, ¿no? Pero hay una cosa que es bueno aclararla, porque seguro que está la pregunta ahí. Esto solamente entra para aquellos que han sido perseguidos desde el punto de vista político, no para los crímenes ordinarios. Los asaltantes, los atracadores, los asesinos, esos no tienen amnistía, ni indulto. Bueno, amnistía o indulto es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, solamente para aquellos que hayan sido sentenciados por acusaciones políticas, no por crímenes o delitos comunes, ¿sí?
El artículo 15 dice nombrar entre las ternas propuestas por la Asamblea Legislativa Plurinacional al Contralor del Estado o al presidente del Banco Central de Bolivia. Estoy omitiendo eso, los presidenta, presidente, contralor, contralora, porque eso es una cacofonía, se llama eso, en términos de léxico, de gramática. A la máxima autoridad del órgano de regulación de bancos y entidades financieras, y a los presidentes de las entidades de función económica y social en las cuales interviene el Estado, es decir, todos los cargos jerárquicos que hay dentro del Estado Nacional, sea de cualquier poder, ¿no es cierto? Estoy hablando de las cabezas de las instituciones, ¿ya? Y generalmente de los organismos extrapoder, en última instancia son designados por el presidente del Estado. Pero lógicamente la ley dice, ¿ya? Bueno, la ley indicaba en realidad, porque ya con las últimas modificaciones todo esto se ha hecho por voto popular. Ya hasta no hace mucho la ley indicaba que el Congreso Nacional le presentaba al presidente una terna, que es una terna, a 3 personas, ¿no es cierto? Y el presidente elegía de una de las 3. ¿Ok? Y por último, a ver, no es por último todavía, el artículo 16 dice preservar la seguridad y la defensa del Estado. ¿Qué significa preservar la seguridad y la defensa del Estado? Que lógicamente el presidente tiene que velar por la seguridad de nuestro Estado contra las invasiones de países extranjeros. Si se nos entra a un país extranjero, el que va a ser luego sancionado, si es que lo permitió, es el presidente del Estado, ¿no? Y el Congreso lo puede sancionar perfectamente. Entonces, esa es una de las obligaciones, de las atribuciones del presidente. El punto 17 dice designar y destituir al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y a los comandantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Boliviana. A ver, ¿qué significa esto? Destituir, ¿por qué? Bueno, si el presidente considera de que están trabajando mal, de que no están bien organizados y de que se está poniendo en peligro la seguridad del Estado, lógicamente el presidente, una de sus atribuciones es de destituir a los comandantes de las Fuerzas Armadas, es decir, tanto del Ejército como de la Armada Boliviana, ¿ya? Entonces esa es una de sus atribuciones. Alguno seguramente se va a preguntar, y acá cuando se le levantaron los de las Fuerzas Armadas al presidente Morales, ¿por qué no los destituyó? Porque ya era tarde, porque si los quería destituir, ya las bases, es decir, los mandos medios para abajo ya estaba totalmente copados. Más bien, estos comandantes tuvieron que presentar su renuncia porque ya las bases los habían invadido, ¿no es cierto? Lo habían sobrepasado, ese es el término que utilizan ellos, ¿ok? Bien, el artículo 18 habla de lo mismo, pero de la policía boliviana, designar y destituir al comandante general de la policía boliviana. Igual, ¿no? Si vieron de que las pititas estaban avanzando, lógicamente deberían haberlos destituido, pero seguramente cuando quiso destituirlos ya era tarde, ¿no? Porque igual los mandos medios fueron los que sobrepasaron a los mandos altos. Eso nosotros ahora lo hemos visto con mucha sorpresa, pero eso era el común denominador en los gobiernos militares de los años 80. Habían gobiernos que daban golpe de Estado y duraban 5 días y venía otro y daba otro golpe de Estado. Eso era el pan nuestro de cada día, se llamaba eso. ¿Ya? El artículo 19 dice proponer a la Asamblea Legislativa Plurinacional los ascensos a general de ejército, de Fuerza Aérea, de División y de Brigada, a almirante, vicealmirante, contraalmirante y a general de la policía, de acuerdo a informe de sus servicios y promociones. A ver, ¿esto qué quiere decir? Eso de los rangos no tienen ni para qué aprendérselos ustedes, porque ellos tienen sus rangos especiales, ¿no es cierto? Es decir, jefes de división, tanto de la policía y del ejército, en síntesis, ¿ya? Y almirantes y contraalmirantes son del área lacustre, ¿no?
porque nosotros no tenemos mar, pero tenemos río y tenemos lagos, ¿no? Entonces, y hay también esos que administran, justamente se llaman almirantes y contraalmirantes. Entonces, ¿qué significan los ascensos? Es decir, cada año las promociones de tanto de los militares como de los policías, ¿no es cierto?, lleguen a cumplir con ciertos requisitos para subir de categoría. Las categorías están, no las conozco muy exactamente, pero más o menos viene a ser así un cabo, un sargento, o al revés, no sé cómo es la cosa, ¿no? Pero después vienen a ser teniente coronel, después viene a ser coronel, después viene a ser general, ¿no? El grado máximo general. Entonces estos son los ascensos, ¿no? Los ascensos del ejército y de la policía. Punto número 20 dice crear y habilitar puertos. ¿A qué se refiere a esto? Bolivia es un país mediterráneo, ¿no? No tiene salida al mar, pero pese a eso tiene algunos puertos. Tiene el puerto de Hilo, que es en el Perú, tiene el puerto de Rosario, que es en Argentina, tiene el puerto creo que se llama Germán Busch, que es acá cerca de la frontera de Paraguay y Brasil, ¿no? Entonces, el presidente está apto, tiene toda la potestad para habilitar puertos de navegación. Y alguno dirá de ustedes, ¿no? Si tenemos puertos, ¿por qué no tenemos la salida? Bueno, no tenemos la salida porque esos puertos no cumplen con los requisitos, están demasiado lejos del mar, ¿no? Entonces deberían haber buenas carreteras, deberían haber medios para transportar vehículos, para transportar trenes, para transportar barcos y demás cuestiones, pero no tenemos un buen acceso, entonces por eso esos puertos casi que no se los usa. El punto 21 dice designar a sus representantes ante el órgano electoral, es decir, cuando van a haber elecciones, el presidente tiene que designar él, personalmente designa cuáles son sus representantes ante el órgano electoral para que hagan los controles y las verificaciones de que no hayan fraude en las elecciones. Seguramente alguno dirá, ¿y este qué pasó? ¿Designó? Seguramente designó, pues no, pero ¿y por qué entonces estos no denunciaron? ¿Cómo van a denunciar los hijos del gato al gato? Imposible, pues, ¿no? En todo caso tendrían que ser los ratones los que designen, los que denuncien, ¿sí? El artículo 22 dice designar a los ministros de Estado respetando el carácter plurinacional y equidad de género en la composición del gabinete ministerial. Esto es un saludo a la bandera, ¿ya? No solamente por el presidente que hubo anteriormente, sino por los de ahora también y los de antes. Eso de que se respeta el género, que tiene que haber cierto porcentaje de ministros mujeres, ¿no? Entonces es hasta por ahí nomás. Yo en algún momento he hecho debates y comentarios porque dicen, ¿no?, que debe haber un 30% de ministros mujeres. Y yo pienso que no debe haber 30%. Acá, ¿por qué no puede haber 100%? A ver, les pregunto, ¿no es cierto? Lo que pasa es que tienen que poner de manifiesto que la capacidad de la mujer puede ser incluso hasta mejor que la capacidad del hombre, ¿no?, para hacer gestión de administración. Pero eso de que ponen que 30%, ya ahí están ya limitando la participación de la mujer, si se dan cuenta ustedes, ¿ok? 23, designar al procurador general del Estado. El procurador general del Estado es la persona que está a la cabeza de hacer todos los trámites administrativos del Estado, ¿ok? Entonces, ese nombre de procurador justamente significa tramitador, pero lógicamente acá tiene más o menos el rango de un ministro, ¿sí? Es el que hace los trámites administrativos del Estado. 24. Presentar proyectos de ley de urgencia económica para su consideración por la Asamblea Legislativa Plurinacional que deberán ser tratados con prioridad. Es decir, todos aquellos proyectos de ley de urgencia, inmediatamente el presidente tiene que ponerlo encima, ¿encima de qué? Digamos que haya
una gaveta de entrada de trámites, ¿no es cierto? Y siempre los demás urgencias los ponen encima de los otros, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que salgan rápido y sean aprobados, ¿ok? El artículo 25 dice ejercer el mando de capitanía o capitán general de las Fuerzas Armadas y disponer de ellas para la defensa del Estado, su independencia y la integridad del territorio. A ver, ¿esto qué significa? El presidente del Estado es el capitán general de las Fuerzas Armadas por naturaleza y esto está estipulado en la Constitución Política del Estado. Entonces, lógicamente, él al ser el jefe de las Fuerzas Armadas le deben obediencia. Y alguno me va a preguntar, seguro que sí, pero me anticipo. ¿Y por qué entonces con el anterior presidente, si el presidente Morales era el capitán general, por qué las Fuerzas Armadas se le sublevaron y no le hicieron caso? Justamente porque eso se llama una excepción. Sublevarse significa una excepción. La regla tendría que ser, ¿no?, que le hagan caso. Y entonces, acá en este caso se le sublevaron por los motivos que quieran. No estamos para discutir política nosotros, ¿no es cierto? Pero entonces dejó de ser el jefe o capitán general de las Fuerzas Armadas. Declarar el estado de excepción. ¿Qué es el estado de excepción? Es el estado de sitio, ¿ya? Cuando un presidente ve de que un país se encuentra muy convulsionado, entonces lanza el estado de excepción. ¿Qué significa el estado de excepción? Por ejemplo, que las personas no pueden circular más allá de las 8 de la noche. Ese es un estado de excepción, estado de sitio. Otro puede ser que más de 2 personas no pueden andar juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende de que en los estados de sitio no se puede andar en grupos, porque los grupos serían conspiradores, según lo que dicen los entendidos en estos temas, ¿sí? Y por último, el artículo 27 dice ejercer la autoridad máxima del Servicio Boliviano de Reforma Agraria y otorgar títulos ejecutoriales en la distribución y redistribución de tierra. A ver, les explico un poquito. Y esto está en el último tema, en el tema número 8, que vamos a ver lo de la ley de reforma agraria. Resulta que la ley de reforma agraria es la ley que regula el manejo y el uso de la tierra, así como la distribución de la misma, ¿ya? Y lógicamente, la ley de reforma agraria tiene un instituto que se llama el INRA, Instituto Nacional de Reforma Agraria. Y el INRA tiene un directorio, ¿ya? Y el presidente del directorio, ¿quién es? Es el presidente del Estado boliviano. Así funciona la cosa, ¿ya? Entonces, dentro de ese directorio, eso es lo que nos dice la ley, y está el presidente. Bien, siguiendo con este poder ejecutivo, ya hablamos bastante sobre el presidente, ya le deben arder las orejas, y a la presidenta o presidente nuevo, porque se dice presidente, no presidenta, ya lo hablamos bastante también. Lógicamente se ha analizado cada una de sus atribuciones. Ahora vamos a analizar las atribuciones de los ministros de Estado. ¿Quiénes son los ministros de Estado? Son aquellos personeros de la administración pública que son elegidos justamente por el presidente del Estado para que hagan todos los trámites administrativos de las instituciones y empresas del Estado. ¿Qué dice el artículo 99 de la antigua Constitución Política del Estado? Dice, los negocios de la administración pública se despachan por los ministros de Estado, cuyo número y atribuciones determina la ley. Para su nombramiento o remoción bastará decreto del presidente de la República. A ver, ¿qué significa o qué significaba esto? Porque es la antigua Constitución. Lógicamente, ¿quién lo nombra al ministro? El presidente. Es una atribución única y exclusiva del presidente, ¿ya? ¿Y por cuánto tiempo lo nombra? No hay un término definido. Ya hemos hablado esto bastante, ¿no es cierto? No hay un término. Si bien es cierto que al presidente y vicepresidente lo nombran por 5 años con la designación. No lo nombran, perdón. Se lo elige. Porque elegir y nombrar es diferente. Elegir significa por el voto popular y nombrar es que directamente a dedo, valga la palabrita esa, lo designa el presidente del Estado, ¿ya? Entonces, a un ministro lo puedes designar como que, pues, ha habido, ¿no? Y lo que pasó no hace mucho, pues, con el ministro de que era de gobierno, Jerez Justiniano, la presidenta, ¿en cuánto fue? 1 semana o 2 semanas duró y chao.
Entonces lo puede destituir cuando considere necesario, ¿no? El artículo 100 dice de la antigua Constitución Política del Estado que para ser ministro se requiere las mismas condiciones que para ser diputado. Eso ya lo vimos anteriormente en el tema número 3, ¿no? Para ser diputado se necesita tener por lo menos la mayoría de edad, ¿ya? La mayoría de edad. Entonces se necesita no tener penas corpóreas, no haber sido condenado, etcétera, 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 ¿ya? Entonces para ser ministro igual se necesita lo mismo que para ser senador. ¿Qué dice el artículo 101 de la antigua Constitución Política del Estado? Dice, los ministros de Estado son responsables de los actos de la administración en sus respectivos ramos, juntamente con el presidente de la República. Son responsables, o sea, todo lo que ocurre en un ministerio tampoco se lo van a tirar todingo al presidente. Es una responsabilidad directa sobre el ministro de Estado. El artículo 102, ¿qué indica el artículo 102? Dice, todos los decretos y disposiciones del presidente de la República deben ser firmados por el ministro correspondiente. No serán válidos ni obedecidos sin este requisito. ¿Esto qué significa? Resulta que cuando el presidente del Estado, por ejemplo, firma un perdonazo tributario, ¿ya? Se perdona las multas y los intereses de los impuestos, ¿ya? Y tiene que llevar la firma de quién más, no solamente del presidente, del Ministerio de Finanzas, de Economía y Finanzas, ¿no es cierto? Eso es lo que dice el artículo 102. Por ejemplo, el ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, ¿no? Tiene que firmar, por decir, una dotación de tierra, que el presidente es el que le pone la firma. Y lógicamente también tiene que poner la firma el ministro de Asuntos Agropecuarios. A eso se refiere el artículo 102, que tiene que ser firmado por ambos, por el presidente y por el ministro del rubro, del ramo, ¿ya? Artículo 103. Los ministros del Estado pueden concurrir a los debates de cualquiera de las cámaras, debiendo retirarse antes de la votación. Claro, todos los ministros pueden ir y escuchar, no solamente los ministros, todo el pueblo puede ir y escuchar, porque las reuniones de las salas del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, perdón, Cámara Alta y Cámara Baja, tienen que ser públicas, ¿ya? De manera pública, y no hay secreto. Entonces, igual en este caso los ministros pueden estar sentados escuchando y se tienen que salir antes de la votación. ¿Por qué? Porque la votación ya es una atribución única y exclusiva del Poder Legislativo. El artículo 104 dice, luego de que el Congreso abra sus sesiones, los ministros presentan sus respectivos informes acerca del estado de la administración en forma que se expresa el artículo 96, atribución 10. Bueno, lo que dice este artículo es que los ministros tienen las obligaciones, ¿no es cierto?, ante un requerimiento del Poder Legislativo de dar todas las explicaciones respecto al manejo y el uso de los fondos, ¿no? y también al manejo y al uso de la misma administración. El artículo 175 de la nueva Constitución Política del Estado establece, dice, los ministros y servidores públicos tienen como atribuciones, además de las determinadas en la Constitución y la ley, los siguientes aspectos. Primero, promover y coadyuvar en la formulación de políticas generales del gobierno. ¿Qué quiere decir? Que estos deben ayudarlo al gobierno, ¿ya? No lo deben dejar solito. Entonces, porque lógicamente el gobierno tampoco tiene por qué saber detalles técnicos de cada ministerio. Entonces, cuando se está formulando las políticas generales del país, del Estado, tienen que estar los ministros ahí proponiendo también y corrigiendo en virtud de que hay algún tema con algo que no es viable proponerlo, ¿no? Que va a ser para causar problemas. Muchas veces puede pasar eso, como pasó la otra vez, ¿no? Cuando le aumentaron a la gasolina, ¿no? Cuando fue el gasolinazo y en 10 días que estaba el ministro de hidrocarburos tuvo que renunciar. El segundo punto dice proponer y dirigir
Las políticas gubernamentales en su sector, ya, lógicamente cada ministro propone y dirige las políticas del gobierno, pero para su sector, ¿no es cierto? Él es el encargado, sobre él recae toda la potestad y también recaen todas las obligaciones. Tercero, la gestión de la administración pública en el ramo correspondiente. Esto es un complemento de lo anterior, ¿no? Que tiene que hacer cada uno. El artículo 4 dice dictar normas administrativas en el ámbito de su competencia. Cada cual tiene que dictar las normas de su competencia. ¿Esto qué quiere decir? El ministro de Asuntos Campesinos no va a dictar una norma de salud, por ejemplo, o viceversa. Cada uno tiene que estar referido a su rubro, al rubro que maneja. El punto 5 dice proponer proyectos de decreto supremo y suscribirlo con el presidente del Estado. Claro, resulta que muchas veces hay cosas rápidas que se tienen que hacer, ¿no es cierto? Entonces el ministro va y le propone al presidente que emita un decreto supremo, sin estar esperando de que éste se transforme en una ley, porque una ley es más largo, ¿no? Requiere de más tiempo y lógicamente requiere el consenso de los 2/3 para ser aprobada. En este caso, del pasado gobierno no había ese problema porque ellos tenían los 2/3. Este gobierno actual sí está gobernando a punta de decretos, ¿no es cierto? Porque no tiene una mayoría en el Parlamento. Y eso es lo que pasa con un gobierno que no tiene la mayoría en el Parlamento. ¿Qué es lo que sucede? Que no tiene vigor, no tiene fuerza, ¿no es cierto? Y cualquier ratito la oposición lo frena en seco. 6. Resolver en última instancia todo asunto administrativo que corresponda al ministerio. Es decir, cuando ha habido un litigio, una pelea, ¿no? Entre una persona que hace una demanda, una denuncia, que demanda al Estado por un tema administrativo, ¿ya? Y si no hay una solución, lógicamente ahí los ministros del ramo tienen que definir en última instancia. 7. Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional los informes que le solicite. Siempre el Parlamento, poderes, senadores y diputados, ya solicitan informes, inmediatamente los ministros tienen que ir y cumplir. No pueden hacerse los chivolocos. ¿Ya? Directamente tienen que responder a todos los requerimientos del Poder Legislativo. 8. Coordinar con los otros ministerios la planificación y ejecución de la política de gobierno. Ustedes han escuchado hablar de la asamblea de gabinete, ¿no es cierto? La asamblea de gabinete es cuando se juntan todingos los ministros con el presidente y vicepresidente del Estado. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Cuando se van a hacer políticas de gobierno, tienen que intervenir todos los ministros, el presidente y el vicepresidente del Estado. Y en el punto número 2 dice, las ministras y ministros son responsables de los actos de la administración adoptados por sus carteras. Es decir, es una redundancia, ¿no es cierto? Que nos dice que los ministros tienen la obligación de cumplir con todo lo que se les ha encomendado. Bien, a ver qué horas son las horas de mi corazón. No sé si podemos... Ya, esto yo creo que lo dejamos para la siguiente clase. Ahí lo vamos a dejar, el poder legislativo y la administración pública. Ya, ahí nos vamos a quedar entonces en lo que es el poder legislativo y la administración pública. Y vamos a analizar todos los artículos, ¿no? Que justamente tienen que ver con el poder legislativo que tanto nos interesa y los detalles de los mismos que hasta ahora simplemente se ha hablado de una manera superficial. Bueno, entonces aquí quedamos hasta la siguiente clase en el tema de avance, pero no en la cuestión de los debates, ¿no? Yo les voy a pasar un enlace, ya hemos hablado bastante de que todas nuestras videoconferencias lo vamos a hacer en el Zoom, ya no en el Jitsi, ¿no es cierto? Porque tiene algunas herramientas que nos van a ayudar posteriormente cuando nos toque hacer el envío de ciertos archivos, carpetas y tal vez algunos videos y programas, ¿no? Entonces el Jitsi es, ya lo dije, de demasiado fácil manejo, pero lógicamente es un poquito más limitado que el Zoom. Ya, entonces tienen 45 minutos para leer todo esto. Ya lo tienen descargado el video, ya, y también el enlace. Entonces 45 minutos y nos juntamos en la sala. Les envío inmediatamente el enlace. Gracias.